las matemáticas no es lo mío, o soy un cero a la izquierda, o yo no sirvo para las matemáticas. ¿Quién de ustedes nunca ha escuchado o ha dicho este tipo de frases cuando les preguntan qué piensan de las matemáticas o si les gustan? En mi caso, cuando me preguntan qué estudio y les digo matemática de la economía, siempre tengo dos tipos de respuestas. Unos me preguntan, ¿y qué es eso? O ¿y eso para qué sirve? Y los otros solamente me dicen, ¡hala! Y a los primeros, cuando les digo que esta carrera es 50% matemática, 25% economía y 25% informática, también me dicen, ¡hala! Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa fama de aburridos? ¿Qué es ser matemático? ¿Son tal vez solo los que se saben las fórmulas y todos los teoremas de memoria o los que pueden hacer cálculos súper complicados en un par de segundos? Y es que esa es la idea que tenemos de las matemáticas desde colegio. Porque, a ver, ¿cómo era en el cole? Yo me acuerdo que el profe llegaba, explicaba un tema, abría su libro, copiaba en la pizarra, nos daba un par de ejemplos, nos dejaba las tareas, luego a fin del bimestre dábamos exámenes y listo. Todos los años era lo mismo. Todo era como un esquema, donde teníamos que aprendernos todas las fórmulas de memoria. Pero entonces, ¿qué pasaba si alguien no tenía buena memoria o se ponía nervioso en el examen? La verdad que me ha pasado, y muchas veces, y estoy segura que la mayoría de ustedes también. Y jalábamos, y ahí era donde empezábamos a decir que no me gustan las matemáticas o que no sirvo para ellas. Pero entonces ustedes dirán, ¿las matemáticas es solo cuestión de tener buena memoria? ¿O solamente es para los genios? Bueno, si así fuera, definitivamente yo ahora no estaría acá, porque ni tengo buena memoria, ni mucho menos soy una genio. Entonces, ¿cómo pude estudiar esta carrera, no? Yo me acuerdo, cuando empecé a estudiar, hice un semestre de matemática en Arequipa. Y el primer semestre hice el curso de cálculo, y mi profesor siempre decía que tenía una pésima memoria. Y él lo que hacía era, él derivaba todas las fórmulas y todos los teoremas usando la lógica. La verdad, eso me dio mucha esperanza de que algún día yo pueda acabar la carrera. Porque ahí me di cuenta que la idea que yo tenía de las matemáticas desde el colegio era incompleta. Porque ya no bastaba con solamente repasar los exámenes o repasar los ejercicios que me daban en clases para entender el tema o para aprobar el examen. Tenía que empezar a estudiar de distinta forma, tenía que salir de mi zona de confort para poder entender los temas, empezar a verlos desde otras perspectivas, relacionándolos con la vida cotidiana. Para mí, la verdad, eso fue como un baldazo de agua fría en la cara, porque yo estaba acostumbrada a pensar cuadriculadamente como me habían enseñado en el colegio. Y ahora me sentía súper confundida porque no sabía por dónde empezar. Tenía que nuevamente aprender a aprender, aprender a estudiar. Porque las matemáticas, en realidad, es la ciencia que utiliza la lógica para analizar las propiedades y encontrar patrones. No es solamente memorizarse fórmulas o tener una agilidad mental increíble. Por supuesto que eso sirve, por supuesto que eso ayuda. Por ejemplo, cuando tenía cursos de economía o administración, y si podías hacer los cálculos más rápidos o te sabías algunas fórmulas, era mejor porque ganabas tiempo en el examen. Pero eso no lo es todo. Incluso hay
muchos matemáticos que eran unos genios, pero no tenían esa relación tan íntima con los números, porque no es una cosa que tienes que tener para poder aprender las matemáticas. Incluso yo, la verdad, no tengo esa agilidad mental que me gustaría. Por ejemplo, cuando yo hablo con alguien en alemán y me dan datos y me empiezan a hablar con números en alemán, a decir verdad, yo me pierdo desde el comienzo, porque encima los números en alemán se dicen al revés. Por ejemplo, 85. Nosotros decimos 85 empezando por el 8 con las decenas y 5 con las unidades. En alemán es al revés. Se dice primero el 5 y después el 80. Entonces, cuando alguien me dice y me mete datos, me pierdo el toque. Entonces, ustedes probablemente se preguntarán, ¿qué hago acá? ¿Por qué escogí esa carrera? ¿Cómo puedo acabarla si no tengo esas cualidades que en teoría todo matemático debería de tener? Bueno, 3 palabras: motivación, perseverancia y diligencia. Porque durante la carrera te enfrentas a problemas muy complicados, empezando por las prácticas que les comentó Niklas, que las teníamos que entregar todas las semanas, donde teníamos ejercicios que podíamos quedarnos días en un solo ejercicio y a veces ni lo podíamos resolver. Pero el hecho de empezar, de seguir y de intentar y no rendirnos desde el comienzo, fue algo que lo practicábamos todos los días y que formó mi carácter, formó nuestro carácter. Que la verdad es también algo muy valioso y muy favorable en el campo laboral, porque ahora ya después de haber acabado la carrera, en el trabajo, cuando me presento a problemas así o me dejan tareas muy complicadas, donde ni siquiera mis jefes sabían qué hacer, yo tenía que empezar a averiguar, empezar a estudiar y lograr y buscar una solución, usando el pensamiento analítico y sobre todo no rindiéndome. Porque ¿qué le voy a decir a mi jefe si me pide una tarea que no la puede hacer? Le digo, yo tampoco, pues me va a decir, entonces, ¿para qué te he contratado? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de situaciones, para eso te prepara la carrera, porque estudiar una carrera universitaria y sobre todo una carrera de ciencias naturales no solamente te da los conocimientos teóricos, que sí te podrán ayudar en algún momento, sino, sobre todo, te forma como persona, forma tu carácter. Y lo más importante es que te prepara para los retos que van a venir en un futuro. Muchas gracias.